Bienvenidos de nuevo. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía y listos para el chismecito. Y bueno, como siempre, aquí estoy para traerles la información más fresca, el análisis más detallado, por supuesto, la jugosidad que tanto les gusta del mundo del espectáculo. Hoy, agárrense fuerte, porque la cosa se pone muy interesante. Prepárense para sumergirnos en un torbellino de rumores, especulaciones, y, esperemos, alguna que otra verdad sobre dos de los nombres más candentes del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos hizo suspirar, reír, y soñar en Love is in the air, y que, incluso después de la tormenta de su ruptura, sigue siendo el epicentro de la atención mediática. Y la razón, como ya lo intuyen, es de lo más apasionante. Kerem Bürsin, al parecer, ha perpetrado un gesto, que ha encendido las redes sociales y ha puesto a arder los corazones de los fans. Y antes de que nos adentremos en los detalles, quiero agradecerles a todos por su apoyo constante. Cada suscripción, cada like, cada comentario, son la gasolina que alimenta este canal. Así que, si son nuevos por aquí, ya saben. Suscríbanse, activen la campanita, y no se pierdan nada de lo que viene. Y, por supuesto, denle al botón de me gusta si este tipo de contenido les apasiona tanto como a mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué es ese regalo misterioso que Kerem le ha dado a Hande? ¿Qué es lo que ha provocado esta ola de rumores y especulaciones? Pues bien, prepárense porque la historia es más profunda de lo que parece, y el misterio se adentra en los lujosos confines de la moda y el afecto, o quizás, algo más. Como saben, en el mundo del espectáculo, la información fluye como un río caudaloso. Rumores, filtraciones, declaraciones ambiguas, todo se mezcla para crear una atmósfera de misterio y expectación. Pero, afortunadamente, contamos con fuentes confiables, con un ojo atento a los detalles, y, por supuesto, con la pasión que nos impulsa a desentrañar cada enigma. Según las últimas noticias, que han sido corroboradas por medios de comunicación turcos, cuentas de fans dedicadas a seguir la pista de ambos actores, y, por supuesto, por el eco que ha resonado en las redes sociales, el regalo en cuestión es un bolso. Sí, un bolso de diseñador. Y no cualquier bolso, sino uno de una marca reconocida mundialmente por su exclusividad, elegancia, por supuesto, por sus precios astronómicos. Ahora bien, ¿qué tiene de especial un bolso? En el mundo de la moda, un bolso puede ser mucho más que un simple accesorio. Puede ser una declaración de estilo, un símbolo de estatus, y, en algunos casos, incluso una inversión. Pero, en este caso particular, la cosa va mucho más allá del simple objeto de deseo. El bolso que Kerem le ha regalado a Hande, al parecer, es un modelo muy específico. Se trata de una edición limitada, difícil de conseguir, que, según las fuentes, ha sido elegida cuidadosamente, considerando los gustos personales de Hande. Se habla de un color particular, un diseño específico, que, aparentemente, encaja a la perfección con el estilo de la actriz. Y eso, amigas y amigos, habla muy bien de Kerem. Muestra que, a pesar de la ruptura, la conoce bien, que se preocupa por sus gustos y que ha dedicado tiempo y esfuerzo a elegir un regalo significativo. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? Pues, como les decía, las redes sociales son un hervidero de información. Fotos del bolso, o, al menos, de un bolso sospechosamente parecido, comentarios de personas cercanas a la pareja, supuestos testigos que aseguran haber visto el intercambio. Todo se ha combinado para crear esta bomba informativa que ha estallado en el mundo del entretenimiento. Por supuesto, los fans no se han hecho esperar. Los comentarios inundan las redes, y las especulaciones van y vienen. Algunos celebran el gesto de Kerem, lo consideran un verdadero caballero, un ejemplo de cómo mantener una relación cordial con las exparejas. Otros, con la esperanza encendida, han comenzado a especular sobre una posible reconciliación.
Kerem sigue enamorado, esto es una señal, van a volver, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes. Pero, seamos realistas, ¿qué nos dice este regalo realmente? ¿Significa que Kerem y Hande han vuelto? ¿O simplemente es un gesto de amistad, de cariño, un reconocimiento a los buenos momentos que vivieron juntos? Pues, la verdad, solo ellos saben la respuesta. Lo que sí podemos deducir es que, a pesar de la ruptura, entre ellos parece haber una relación cordial, respetuosa, sobre todo, que hay cariño. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo que no siempre se ve. Muchas veces, las rupturas se traducen en resentimiento, en conflictos, en un silencio sepulcral. Pero, en este caso, parece que la historia es diferente. Recordemos que Kerem y Hande, durante el tiempo que estuvieron juntos, fueron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Su química en la pantalla, en Love is in the Air, era innegable. La serie, que contaba la historia de amor entre Eda y Serkan, traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Los fans se enamoraron de la pareja, de su complicidad, de su conexión. Y, cuando la relación entre Kerem y Hande se hizo pública, la euforia fue aún mayor. Fotos, entrevistas, alfombras rojas, parecía que lo suyo era un cuento de hadas. Y, por un tiempo, lo fue. Pero, como en toda relación, las cosas pueden cambiar. Las agendas se complican, las presiones mediáticas aumentan, y, a veces, las diferencias personales se hacen insalvables. Y, tras un tiempo, decidieron tomar caminos separados. Los motivos de la ruptura, como suele ocurrir en estos casos, no fueron revelados por completo. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas, de diferencias en sus personalidades. Pero, lo cierto es que, a día de hoy, ninguno de los dos ha dado detalles concretos sobre el motivo de la separación. Lo importante es que, a pesar de todo, parece que ambos han sabido mantener una relación de respeto mutuo. Y este regalo, sin duda, es una muestra de ello. Es un gesto que dice mucho sobre la personalidad de Kerem Bürsin. Un hombre que, a pesar de no estar más con Hande, la sigue valorando, la sigue teniendo en cuenta. Y, por supuesto, la conoce muy bien, como para elegir un regalo tan especial y significativo. Pero, aquí viene la pregunta del millón, ¿qué opina Andercel de todo esto? ¿Cómo ha reaccionado ante el lujoso regalo? ¿Ha aceptado el gesto con alegría? ¿O ha preferido mantener un perfil bajo? Pues, como era de esperar, Hande ha mantenido un perfil bajo. No ha hecho declaraciones públicas. No ha comentado nada en sus redes sociales. Ha guardado silencio, y ha dejado que la especulación vuele por sí sola. Quizás, simplemente, ha aceptado el regalo con agradecimiento y ha seguido adelante con su vida. O tal vez, quién sabe. La discreción es una de las claves del éxito en este mundo, y Hande lo sabe muy bien. Por supuesto, hay otro detalle que ha llamado la atención de todos, la reacción de las parejas actuales de ambos actores. ¿Qué piensan sus actuales novios sobre este regalo? ¿Se lo han tomado con naturalidad? ¿O hay un poco de tensión en el aire? Pues, como suele ocurrir, la información es escasa. Tanto Kerem como Hande son muy discretos con sus vidas privadas, y no suelen hacer declaraciones sobre sus relaciones sentimentales. Sus parejas tampoco son personajes públicos que suelen estar expuestos a la prensa, por lo que la información es difícil de conseguir. Sin embargo, los fans están atentos a cualquier movimiento, a cualquier gesto, a cualquier indicio que revele lo que realmente está pasando. Las redes sociales son el termómetro de la opinión pública, y cualquier detalle, por pequeño que sea, puede desatar una ola de especulaciones. Y hablando de relaciones sentimentales, ¿qué está pasando en la vida amorosa de Kerem Bürsin actualmente? ¿Y Andercel? Kerem Bürsin, que siempre ha sido muy discreto con su vida privada,
parece estar soltero, o al menos, no ha confirmado ninguna relación de manera oficial. Sin embargo, se le ha vinculado sentimentalmente con varias mujeres en los últimos meses. Rumores, fotos captadas por los paparazzi, declaraciones de supuestas fuentes cercanas, pero nada concreto. En el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son moneda corriente. Es normal que los actores sean vinculados con diferentes personas, incluso sin que exista una relación real. Los medios de comunicación y los fans siempre están atentos a cualquier señal, a cualquier indicio que revele si hay algo más que amistad. Andercel, por su parte, actualmente está en una relación, aunque también es muy reservada con el tema. Su vida privada es sagrada para ella, y prefiere mantenerla alejada del ojo público. Esto no es algo nuevo, ya que, a lo largo de su carrera, siempre ha sido muy discreta con sus relaciones. Para los fans, es un poco difícil seguir el hilo de las relaciones de Ande, ya que ella es muy cuidadosa con su vida personal. No publica fotos con sus parejas, no hace declaraciones públicas, y prefiere mantener un perfil bajo. Esto, por supuesto, no significa que no esté enamorada o que no tenga una relación estable. Simplemente, prefiere vivir su vida amorosa de manera privada. Volviendo al tema principal, y resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hasta ahora, Kerem Bürsin le ha regalado a Andercel un lujoso bolso, de edición limitada y de una marca de renombre. Este gesto ha generado una gran expectación en las redes sociales, y ha despertado la curiosidad de los fans, quienes se preguntan qué significa este regalo. ¿Es un gesto de amistad? ¿Un intento de reconciliación? La verdad, solo ellos lo saben. Lo que sí podemos decir es que este regalo demuestra que, a pesar de la ruptura, entre Kerem y Ande existe una relación cordial y respetuosa. Y, además, nos da una idea de la personalidad de Kerem Bürsin, un hombre que, al parecer, sabe mantener una buena relación con sus exparejas y que valora los buenos momentos que vivieron juntos. Este gesto, sin duda, dice mucho de la personalidad de Kerem. Demuestra que es un hombre maduro, que sabe valorar las relaciones, y que no tiene miedo de mostrar su afecto y su cariño. En el mundo del espectáculo, donde las rupturas suelen ser conflictivas y mediáticas, es refrescante ver una relación tan cordial y respetuosa como la que parece existir entre Kerem y Ande. Y, por supuesto, no podemos dejar de lado el impacto que este regalo ha tenido en las redes sociales. Los fans, como siempre, han sido los más activos y los más creativos. Comentarios, memes, vídeos, todo se ha utilizado para expresar las diferentes opiniones y especulaciones. Algunos fans han expresado su alegría por el gesto de Kerem, y han elogiado su madurez y su caballerosidad. Otros, con la esperanza encendida, han especulado sobre una posible reconciliación. Y, por supuesto, no han faltado las bromas y los comentarios divertidos. Las redes sociales son un reflejo de la opinión pública, y en este caso, han demostrado que la relación entre Kerem y Ande sigue siendo de interés para el público. Su historia de amor, que comenzó en la pantalla y que continuó en la vida real, sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo. Pero, más allá de las especulaciones y los rumores, lo importante es que Kerem y Ande han sabido mantener una relación de respeto mutuo. Y este regalo, sin duda, es una muestra de ello. Es un gesto que dice mucho sobre la personalidad de Kerem Bürsin. Un hombre que, a pesar de no estar más con Ande, la sigue valorando, la sigue teniendo en cuenta. Y, por supuesto, la conoce muy bien, como para elegir un regalo tan especial y significativo. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará en el futuro? ¿Qué deparará el destino para Kerem y Ande? ¿Seguirán manteniendo esta relación cordial? ¿Volverán a encontrarse en algún proyecto profesional? O, quién sabe, el amor volverá a surgir entre ellos. El tiempo, como siempre, es el mejor juez. Solo el tiempo nos dirá qué sucederá. Pero,
Lo que sí podemos afirmar es que la historia de Kerem y Ande sigue siendo una de las más interesantes y apasionantes del mundo del espectáculo. Así que, hasta aquí el chismecito del día, bellas. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado de la información y de los detalles que les he compartido. Siempre trato de traerles lo más actualizado y relevante del mundo del espectáculo, y, como saben, me encanta compartir mis opiniones y mis teorías con ustedes. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta. Comenten qué les pareció el regalo de Kerem, qué opinan sobre la relación entre ambos actores, y qué más les gustaría saber. Y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que, como ustedes, aman el chismecito y el mundo del espectáculo. Entre más seamos, más nos divertiremos. Y, por último, pero no menos importante, activen la campanita. Para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Porque aquí, como les dije, siempre hay sorpresas y noticias jugosas. Un abrazo enorme, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.